Martes 28 de mayo de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son nuestros invitados. Marcos López, delegado del presidente ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. El cumplimiento del acuerdo con el FMI, la recuperación de 8.000 millones de dólares de las reservas de la banca privada, el IES, los gobiernos autónomos y las empresas públicas. ¿Es necesario reformar el Código Monetario y Financiero para seguridad de la dolarización? Además, nos acompañará Enrique Ayala Mora, historiador y ex legislador. La diferencia entre descorreizar y reinstitucionalizar. ¿Por qué es que todo cambia pero nada cambia? ¿Por qué permanece intacta la infraestructura legal de la dictadura? ¿Los nuevos dueños quieren usarla? También nos acompañará Ricardo Freire, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel. Réplica a César Ricaurte, director de Fundamedios, sobre la ilegal asignación de frecuencias de radio y televisión. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, anunció que en las próximas semanas los organismos multilaterales de crédito efectuarán nuevos desembolsos por aproximadamente 1.500 millones de dólares como parte del acuerdo financiero firmado en marzo de este año con el FMI. A finales de mayo llegarán 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y en junio 250 millones más del Fondo Monetario Internacional. El gobierno se apresta a recibir más recursos de los organismos multilaterales, con los que firmó un acuerdo financiero en marzo pasado. Son al menos 1.500 millones de dólares, de los cuales 250 millones son del Fondo Monetario Internacional, que llegarán en junio después de que la misión que visita nuestro país presente un informe. Según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, Ecuador ha cumplido con las condiciones acordadas en la carta de intención para estos préstamos. No acumular atrasos en temas de financiamientos, que el Banco Central no le preste nuevamente plata al gobierno central y un nivel de reservas internacionales netas establecidos. Y detalló que, por ejemplo, algunos valores de esos recursos son para mantenimiento de la red vial y otros de libre disponibilidad. Pues como parte de las condiciones para seguir recibiendo más desembolsos, el ministro confirmó que dentro de 4 o 5 semanas se enviará a la Asamblea el proyecto de Ley de Fomento Productivo número 2, con énfasis en las reformas laborales, que aún son analizadas de manera minuciosa. Estamos buscando darle cobertura y protección y formalidad a todo ese grupo de más de 4 millones de ecuatorianos que están en este momento en la informalidad. Y estamos buscando también que las microempresas puedan tener capacidad de contratación de manera dinámica sin sacrificar la formalidad. Por su parte, la directora general del Servicio de Rentas Internas anunció que ya se revisan las posibles reformas en materia tributaria. Que lo que busca es tener justamente ese sistema más plano, más simple, sin perder de vista la progresividad. ¿En qué sentido? Que esa carga tributaria sea repartida al ciudadano, al contribuyente, de acuerdo a su capacidad de pago. Todas estas modificaciones de ley que plantea el gobierno para reordenar las finanzas y generar empleo, amparadas en el acuerdo con los multilaterales, necesitarán de un consenso en la Asamblea Nacional para su aprobación en el segundo semestre de este año. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días con todos. El cumplimiento del acuerdo con el FMI no solo implica restituir 8.000 millones de dólares a las reservas de la banca, del IES, los gobiernos autónomos y las empresas públicas, tomadas por el Banco Central para dárselas al gobierno, sino también revisar las competencias de la Junta Monetaria y Financiera, cuyas resoluciones el Banco Central debe ejecutar como dependencia del Ejecutivo. Marcos López, delegado del presidente de la República a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes. Los 8.000 millones de dólares tomados por el Banco Central para dárselos al gobierno, el gobierno anterior por supuesto, ¿en cuánto tiempo deben restituirse estas reservas para que tenga un respaldo líquido como ordena la ley? El programa que tenemos planteado
como Ecuador, y que se lo hemos planteado al Fondo Monetario Internacional y a los organismos multilaterales, es que esa reserva deberíamos tenerla recuperada alrededor del año 2026. Una reserva o un banco central que fue atacado sistemáticamente durante 10 años, descapitalizado durante esos 10 años y que se le metió la mano a las reservas internacionales durante esos 10 años hasta llegar a utilizar un total de alrededor de 10.000 millones de dólares de los fondos del Banco Central del Ecuador. Es obvio que no se lo puede solucionar en un corto plazo. Por lo tanto, tenemos que tener un plazo largo para poder llegar a recuperar las reservas a los niveles, ojalá los que tuvimos en el 2008, cuando por cada dólar que se depositaba en el Banco Central existía un dólar de reserva. Y esa fue la mejor fuente por la cual el gobierno anterior pudo paliar la crisis, la primera mini crisis de baja de precio de petróleo, cuando se demostró que el modelo que tenían solo dependía del precio del petróleo, y de 6.500 millones de dólares que tenían de depósitos en esa época, con un presupuesto de 16.000 millones, giraron 4.000 millones de dólares, y el Banco Central tenía las reservas porque así mandaba la ley y así manda la lógica económica que se administren las reservas en un Banco Central. Tuvo el dinero suficiente para poder paliar esa crisis. Ojalá que ahora volvamos a esa normalidad que tuvimos, situación que en su época el presidente Correa, cuando yo emití un criterio respecto de que el Banco Central no es un banco comercial y no se lo puede manejar así, fue calificado como una bestialidad. Hoy estamos viviendo justamente esa bestialidad cometida en esa época, disponiendo de las reservas como se dispusieron. El gobierno, para cubrir su déficit, tomó las reservas de liquidez de la banca, del IES, los gobiernos autónomos y las empresas públicas. Pero esas reservas están depositadas en el Banco Central, pero no son del central. Para que esto no se repita y estas reservas no se distraigan poniendo en riesgo la dolarización, ¿debe reformarse el Código Monetario? Efectivamente, se debe reformar el Código Monetario, y este es un tema que no nace exactamente el 11 de marzo, que es cuando firmamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dentro de los planes de sostenibilidad fiscal y dentro de los planes que se ha tenido desde hace ya un buen tiempo, uno de ellos es devolverle la autonomía al Banco Central. Ya en el 2018 ya se tomaron las primeras reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, a través del cual se prohíbe que el Banco Central haga créditos directos al Estado o que haga créditos a la banca pública, porque lo que se acostumbró en el gobierno anterior es a triangular todo, a eludir todo. Entonces, cuando ya no querían, no les gustaba, porque la cifra era muy alta de los créditos directos entre el Banco Central y el Estado, entonces utilizaron la banca pública. Le daban créditos a la banca pública sobre pretexto de que eso iba a la producción, pero no iba a la producción, sino que iba también a comprarse bonos del Estado. Entonces, y eso ya no se hace. La banca pública, ¿cómo es que está dando tanto crédito? A ver, eso ya no se hace, hoy está prohibido por ley, y ya no se puede hacer eso. Fue la primera reforma, y luego vienen otras reformas adicionales, respondiendo a la pregunta anterior. ¿De dónde se da tanto crédito? Justamente el tomar la vía de los ajustes, no de shock, sino de los ajustes yendo por partes, permite o obliga a que, así como se va ajustando por un lado, se permita dar oxígeno por otro lado a la economía. Entonces, algunos fondos que están viniendo del exterior, como líneas de la CAF, por ejemplo, van a ser destinadas son destinadas al crédito. Entonces, de allí es donde están saliendo fondos para poder seguir otorgando créditos de líneas internacionales. Es por eso ahora, que esta reforma legal
debe autorizar el depósito de esas reservas en el exterior como ocurría antes, en el Banco de Basilea, por ejemplo, que es el banco de bancos centrales, o se deja de financiar la liquidez del país, la productividad del país, o del gobierno más concretamente? ¿Qué porcentaje se podría invertir en el país? Hay que tener claro cuál es la función de la reserva y cuál es la función del Banco Central. La reserva no es del Estado. La reserva se conforma, o de dónde sale el dinero de la reserva. El dinero de la reserva sale de los depósitos que se le hace al Banco Central. El sector público obligatoriamente tiene que depositar todos sus fondos en el Banco Central. La banca privada y la banca pública tienen una parte de sus depósitos, el encaje depositado en el Banco Central. Y todos los ecuatorianos le hemos dado dinero de verdad al Banco Central por alrededor de 89 millones de dólares, y el Banco Central nos ha dado unas moneditas con las cuales transamos internamente. Allí está el dinero, entonces ellos son los propietarios de ese dinero, no el Banco Central del Ecuador. Entonces, si mañana se quiere invertir en el Ecuador, quienes deben invertir son los dueños de la plata, no el Banco Central, si no se vuelve a cometer el mismo error que se cometió en el año anterior. No se puede pensar que el Banco Central es un banco comercial. La banca comercial sí nació para captar depósitos y colocarlos en crédito. Para eso nació la banca comercial. Pero en un régimen monetario dolarizado, ¿qué justifica la existencia del Banco Central entonces? En el año 2008, hasta noviembre del 2008 y antes de eso, todo el mundo decía que el Banco Central no servía para nada, que el Banco Central no debía existir, y hoy, en cambio, todo el mundo habla del Banco Central. ¿Por qué? En el año 2008 se sentía que no se necesitaba el Banco Central porque había un manejo responsable de la reserva. Es decir, si usted me da a mí los fondos que usted tiene reservados para sobrevivir y yo esos fondos los dispongo alegremente, no estoy cumpliendo con mi función de Banco Central. Además, si tomo una posición de banca comercial como Banco Central, de que capto fondos y los coloco, entonces estoy creando dinero y estoy creando un dinero que no lo puedo crear porque nosotros no emitimos moneda. Entonces lo que tenemos hoy es que el Central tiene alrededor de 10.000 millones de dólares de depósitos y 3.500 millones más menos de reservas internacionales. Entonces eso quiere decir que el 35% más o menos de los depósitos que tiene el Central están cubiertos y el otro 65% no. Allí se hizo una creación de dinero, un ensanchamiento del Banco Central, y lo que quiere decir es que contablemente el gobierno anterior creó 7.000 millones de dólares, dejando con eso el hueco de reservas que dejó, siendo ese, yo diría que un acto que no tiene calificativo respecto de lo que es la técnica del buen manejo de un Banco Central, que lo que hace es manejar las reservas. Allí está su primera función, manejar. Bueno, pasando a otro tema, la Junta Monetaria acaba de rebajar varias tarifas de servicios bancarios. ¿En qué porcentaje las utilidades de la banca, de las que participa el gobierno a través de impuestos especiales incluso, dependen los servicios bancarios? ¿Y en qué porcentaje depende del crédito bancario? De los ingresos que tiene la banca, lamentablemente no se puede hacer un estado de resultado respecto de las comisiones. En los intereses usted puede ver el margen financiero. Usted dice intereses ganados menos intereses pagados, ese es mi margen financiero. Respecto de las comisiones que se cobran para todos los contingentes, aperturas de carta de crédito, avales, fianzas, usted puede ver el rubro de comisiones ganadas y comisiones pagadas. Pero en el tema de servicios financieros no se puede ver un estado de resultados, porque los costos para dar esos servicios financieros están mezclados dentro de todos los costos operativos que tiene la banca. Entonces no existe un estado de resultados y no podríamos decir cuánto es
es la utilidad que se genera a través de esos servicios financieros. En todo caso, a través de la mayor rentabilidad que está teniendo la banca sigue siendo a través de la intermediación y a través de estos negocios contingentes. No ahora, exactamente según el Código Monetario, el Código Financiero, el objetivo de la Junta Monetaria y Financiera debe estar encaminado a la protección de los clientes y usuarios de los servicios financieros sin descuidar la salud financiera del sector. ¿Por qué y en qué se basa la Junta en cobrar el uso de la tarjeta de débito al usuario cuando este servicio solo debería pagarlo el establecimiento que está vendiendo al contado bienes o servicios? ¿No se desestimula así la bancarización? ¿Es por eso que no hay más bancarización? Por la utilización de la tarjeta de débito o de la tarjeta de crédito, el usuario no paga absolutamente ninguna comisión. Si el usuario paga todo lo que consume en el mes en la tarjeta de crédito, no paga inclusive intereses. El mantenimiento de la tarjeta de crédito pero es cuando se gratis. compra algo se paga, y eso en otras partes no se paga. El que debe pagar es el que vende la gasolina, el que vende la camisa, ese es el que paga. Le debe pagar al banco por el servicio de que el usuario le paga al contado. Eso es un privilegio. El único servicio que se paga, en el que usted paga una comisión, es cuando usted compra en las gasolineras combustible. En ese caso, dado que las gasolineras tienen un margen fijo de utilidad, las gasolineras no estaban dispuestas a asumir el costo de esa transacción. Y cada uno y por los está en la servicios de luz y de agua también. De crédito o no. Correa inventó que iban a quebrar las empresas de luz y de agua, y eso no es verdad. Ese es otro tipo de servicio. El que yo utilice a la banca como manejador de mi efectivo y que yo haga que la banca reemplace todas las cajas que yo tengo y que reemplace todo el personal que yo debo tener para hacer las cobranzas de mis facturas, eso es un servicio que le da la banca a las empresas. Por lo tanto, ese servicio de alguna manera tiene que ser pagado por las empresas. ¿Cuál fue el problema? El problema es que las empresas públicas no están dispuestas a pagar ese servicio. Sino que se lo traslada al cliente y por eso la banca cobra, pero hemos bajado esa comisión a 20 centavos. ¿No? Bueno, de este asunto seguiremos conversando en otra oportunidad. Gracias, Marcos López, por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias por la invitación. Samantha. Y tras la pausa, Enrique Ayala Mora, historiador y ex legislador socialista, los intereses creados que separan a la descorreización de la reinstitucionalización democrática. Ya regresamos. La diferencia entre descorreización y reinstitucionalización no solo está en la superficie, porque si no resulta que todo cambia, pero nada cambia. Enrique Ayala Mora, historiador, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. En efecto, descorreizar e institucionalizar el país son dos cosas conectadas pero distintas. No solamente hay que remover a esos funcionarios puestos ad hoc para encubrir la corrupción, para impedir la justicia, para seguir manejando tramposamente el Estado. Eso había que hacerlo. A eso la gente les llama descorreizar. Pero hay que dar un paso hacia adelante más profundo y radical. Hay que institucionalizar el país. Es decir, poner normas democráticas claras, instituciones confiables que el Ecuador pueda, que puedan permitir que el Ecuador marche hacia adelante. Esa es la diferencia. Aún más, yo creo que... Ahora, pero si eso es la diferencia en estos 2 años ya de un gobierno no correísta, ¿se han cambiado las instituciones
o solo se han cambiado a los correístas por otros? Bueno, yo no quisiera restarle el valor que tuvo la decisión del presidente de romper con el correísmo y iniciar un proceso de lucha contra la corrupción, ni de haber convocado a la consulta que trajo consigo la constitución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Eso fue muy importante, pero fue el inicio. Yo creo que debemos entender esto como un proceso que va a durar años. El montaje del autoritarismo correísta duró casi una década. En la consulta popular del año pasado también se autorizaba al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y a las diferentes instituciones que fueron descorreizadas a presentar a la Asamblea proyectos de reformas a las instituciones. Pero ¿se ha hecho? ¿En qué estado se encuentra? Desgraciadamente, el énfasis puesto en el tema de la denuncia de la corrupción rebajó la posibilidad de que esto suceda. Y ahora, claro, el gran compromiso es presionar porque ese cambio institucional pueda venir por varias vías. Creo que aquí en este mismo espacio yo he repetido muchas veces que la vía radical, la vía que mejor funcionaría es la convocatoria de una asamblea constituyente. Pero eso implica un acuerdo nacional previo sobre algunas cuestiones básicas y ese acuerdo no se está dando, de manera que no tenemos la posibilidad inmediata de convocar una asamblea. Pero sí tenemos que avanzar en acuerdos fundamentales para que al menos por vía de la reforma vía asamblea pueda hacerse, sin descartar desde luego la posibilidad de que una consulta popular pueda hacerlo, pero no para pasar el tiempo, 6 o 8 meses, preparando la consulta, haciendo la votación respectiva, para que luego vuelva a la misma Asamblea Nacional la decisión definitiva. Si es que hay una consulta, tiene que ser una consulta que le presente a la ciudadanía textos constitucionales definitivos que efectivamente puedan entrar en vigencia de inmediato. ¿Qué se va a consultar? Porque sobre la iniciativa de Julio César Trujillo de suprimir al Consejo de Participación y darle sus competencias nominadoras a la Asamblea, ¿es tan simple? ¿Solo se requiere un plumazo o es necesaria una reforma más profunda? Julio César Trujillo tuvo la bondad de convocarme a este grupo que iba a promover la consulta y en ese marco, en una reunión informal, porque la formalidad no llegó a hacerse, porque Julio murió antes de dejar sus funciones y comenzar a ser un ciudadano libre, pues en ese marco yo advertí esta realidad. Ahí hay dos problemas fundamentales. Primero, que el solo cambio del Consejo de Participación Ciudadana es un paso, pero no suficiente para institucionalizar el país. Pero lo más grave de todo eso es precisamente que lo que se está planteando es que ese cambio pues se produzca vía Asamblea Nacional y no en forma directa. Yo lo que creo entonces es que hay que encontrar un mecanismo a base de un consenso muy amplio del país que nos permita no solo tocar ese consejo. Yo estoy abiertamente en contra de la idea de que se le reste al actual Consejo de Participación Ciudadana responsabilidades y se las pase a la Asamblea Nacional. Eso sería pero con las mayorías móviles se está fomentando un régimen de soberanía parlamentaria donde los constituyentes son en definitiva los grandes electores regionales como en la época de la partidocracia, o los cabildos como en la época de la colonia, y resulta que estos líderes no quieren dar paso a una asamblea constituyente. Entonces, ¿cuál es el camino del cambio para que el gatopardismo no prevalezca? Exactamente. Yo lo que estaba planteando es eso. No se puede seguir planteando, por ejemplo, que las atribuciones del Consejo de Participación pasen a la Asamblea Nacional. Eso sería volver al así llamado, al pasado, sería volver a la partidocracia anterior. He propuesto ya desde hace algunos años la posibilidad de que aprovechemos la consulta para constituir un Senado en la República que asuma las responsabilidades nominadoras y de fiscalización del Consejo de Participación Ciudadana, pero tenga además una atribución fundamental, muy necesaria en el país. Actualmente acaba de visualizarse eso, que es precisamente que sea un organismo, una Cámara Alta de revisión de la legislación. Pero ese proyecto no está en la agenda de la Asamblea. Desgraciadamente no, porque en el inmediatismo de quienes son usufructuarios de fracciones del poder, no hay la decisión
estructural, patriótica, de largo plazo, de reconstituir la estructura jurídica del Ecuador y defender privilegios, defender atribuciones. Eso nos va a llevar a un camino prácticamente sin salida. Enrique Ayala Mora, gracias por participar en Contacto Directo. Samantha. Y cuando regresemos, Ricardo Freire, director ejecutivo del Arcotel, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, réplica a César Ricaurte, director de Fundamedios, sobre el otorgamiento ilegal de frecuencias de radio y televisión. Manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos. Acerca de las prácticas monopólicas constatadas por Contraloría en el concurso de frecuencias organizado por el gobierno anterior, César Ricaurte, director de Fundamedios, señaló. Escuchemos. Muchas de estas empresas tenían, por ejemplo, domicilio en hangares abandonados en el puerto de Guayaquil, por ejemplo. Lo que hicimos es justamente rastrear las direcciones, las conexiones posibles entre esas empresas, entre accionistas de esas empresas, entre administradores de esas empresas, y se trazó todo este conglomerado de 18 empresas que estaban concursando por más de 100 frecuencias en este concurso que afortunadamente fue suspendido por Contraloría. Ricardo Freire, director de la Agencia de Control y Regulación de las Telecomunicaciones, Arcotel, ha pedido el derecho a la réplica. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días con todos. Antes de empezar, me gustaría centrarme en un tema muy importante y señalar que es un gusto para mí comprobar efectivamente que la libertad de expresión ha regresado al país con la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación que propuso el presidente Lenín Moreno. Es así que en días y semanas pasadas hemos visto en varios canales de televisión, incluido el suyo, que se ha informado y dado opinión respecto de varias actuaciones relacionadas con Arcotel. En épocas pasadas, en el gobierno pasado, esto ya habría sido causa de que la Supercom actúe o de que efectivamente se desarrollen cadenas nacionales que interrumpan su programa de entrevistas, o hasta que también se presione a Arcotel para que haga algunas llamadas a su canal y pretenda analizar su título habilitante. En efecto, sí, era antes, para pero todos, desde antes que se reforme la ley, Lenín Moreno restableció la libertad de expresión. Correcto. A buena hora para todos, usted tiene ahora aquí sentado al director ejecutivo de Arcotel, que quiere plantear varias aclaraciones a lo que se ha dicho en días pasados. Y le digo que es un gusto para mí comprobar efectivamente esto, porque yo fui parte del equipo que desarrolló la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación y ahora puedo vivir los frutos correspondientes y además tengo la satisfacción de ver que los derechos de los ciudadanos efectivamente han sido restablecidos. Varias puntualizaciones necesarias respecto a lo que se ha realizado como referencia al concurso de frecuencias 2016. En primer lugar, la Contraloría General del Estado en el mes de febrero realizó un control al cumplimiento de las recomendaciones respecto al concurso de frecuencias 2016. Es así que existe el informe de DNA 4001-2019, donde se señala que se ha dado cumplimiento a 14 de las 15 recomendaciones emitidas en el análisis del concurso de frecuencias. La única que quedaba pendiente es efectivamente la revisión de las 221 frecuencias, es decir, el caso por caso de los títulos habilitantes que ya habían sido emitidos. Y este informe fue presentado el 8 de mayo al directorio de Arcotel, y el 10 de mayo fue efectivamente informado a la Contraloría el debido cumplimiento. Es decir, que estaríamos con la totalidad de las recomendaciones emitidas sobre el concurso 2016 debidamente cumplidas. Es necesario también hacer una separación correspondiente entre... al respecto, por ejemplo, hay otro problema que es respecto a la asignación de una segunda cadena nacional de televisión a Televicentro, al mismo grupo de RTS que va al 4 de Guayaquil. Hacia yo voy porque es lo cual necesario hacer una diferenciación entre 113 y 2 de la Ley de Comunicación, que ordena que la autoridad de telecomunicaciones no podrá adjudicar más de una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en todo el territorio nacional.
Y al respecto, correcto, Alfredo, justamente hay una confusión en el tema. Tenemos que separar dos cosas. La una es el examen correspondiente al concurso de frecuencias. De una forma temporal, sin concurso de frecuencias, supuestamente para probar nuevas tecnologías, es decir, televisión digital, pese a que era un canal que estaba funcionando en frecuencias que no sirven para ninguna prueba de televisión digital. Eso se concesionó en un récord de 10 días y esa concesión que iba a ser temporal, que iba a durar unos pocos meses, se ha prolongado ya prácticamente 3 años, desde el 1 de febrero del 2016 hasta la fecha de hoy, sin que exista ninguna acción por parte de las autoridades frente a una acción, a una concesión absolutamente irregular. Su réplica, por favor. Bueno, respecto al tema, hay que hacer varias separaciones, Alfredo, y aclaraciones, por supuesto. En primer lugar, las pruebas que se da referencia a César Ricaurte, al menos de estos canales, fueron otorgadas para que se hagan pruebas a nivel cocanal, lo cual sí diferencia un poco respecto de las otras temporalidades existentes de pruebas de televisión digital terrestre, pero finalmente todas llevan el fundamento correspondiente de que son pruebas de tecnología. Hay otra puntualización necesaria que existe en los documentos que también ya fueron remitidos a Ecoavisa bajo el pedido que hicieron ellos hace algunas semanas, en donde se estipula básicamente en esos documentos en el 2015, eso cabe aclarar también, se otorgó la temporalidad para pruebas cocanal a estos canales y se señaló los condicionamientos que sería hasta la entrada de la fase 1 del apagón analógico o que se resuelva efectivamente lo correspondiente de la matriz. Respecto de estos temas, Arcotel se encuentra desarrollando y confirmando en un análisis técnico y jurídico lo efectivamente sucedido para identificar posibles irregularidades de cómo se haya desarrollado justamente este tema. Es un tema completamente separado al examen del concurso de frecuencias que se realizó por parte de la Contraloría General del Estado, que ya vimos que efectivamente ha sido cumplido en su totalidad por Arcotel. Sí, en efecto, el caso de la segunda cadena nacional de televisión es un caso aparte, pero no es nuevo en la historia de las telecomunicaciones del Ecuador. Antes lo tuvo el Grupo Isaías durante decenas de años, pese a que la ley lo impedía, lo prohibía, y todos los gobiernos permitieron esta irregularidad. Y ahora parece que se está dando lo mismo a favor de un empresario extranjero, el fantasma Ángel González, que es el mayor dueño de televisión, de canales de televisión en todo el continente. Sí, lamentablemente parece ser una triste historia en el país del hecho de que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones haya sido manipulada durante algún tiempo y de igual forma las instituciones que ahora conforman una sola unidad, que fueron antes varias. Vemos que muchas han sucumbido a presiones políticas y presiones de varios grupos de poder. Y es justamente lo que durante mi administración empezaremos a trabajar de forma técnica y jurídica para brindar las soluciones correspondientes. Ha ejercido usted el derecho a la réplica. Gracias por participar en Contacto Directo. Samantha. Buenos días. Bien, así concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana, Alfredo, amigos. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.